Cordial saludo para todos. Estamos dando una presentación de procedimiento tributario. Somos estudiantes de la Universidad Uniminuto y estamos cursando el diplomado de tributaria. Mi compañera Diana Marcela Navarrete, mi compañero Daniel Fernando Chávez y yo, Yanis Díaz Rivera. Va a iniciar mi compañera Diana con las primeras diapositivas. Bueno, iniciamos con las generalidades. Concepto de administración tributaria. Es, como definición, una organización delegada por el Estado, con el fin de realizar funciones de fiscalización, vigilancia y cumplimiento de las leyes tributarias. La relación entre contribuyente y administración lo define el Estatuto Tributario, en el artículo 580, donde se definen todas aquellas condiciones y procesos a seguir de una persona natural y jurídica, donde permite también ver y adquirir conocimientos del funcionamiento de la DIAN y de sus deberes y obligaciones fiscales. La obligación fiscal nace cuando el contribuyente presenta su declaración de impuestos y anticipos. Obviamente, este debe haberse registrado ante la Cámara de Comercio y entes regulatorias como la DIAN y las sociedades. La finalidad del procedimiento tributario encontramos como primera opción obtener el recaudo. Recordemos que el recaudo es el dinero que llega al Estado para poderlo invertir en el país. Esto principalmente en el gasto público. Y contribuyente es el que tributa en justicia, equidad y legalidad. Nuestra obligación tributaria encontramos obligación sustancial, que es como el pago a partir del generador, y formal de declarar como el RUT, facturar, información, etc. Encontramos el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho gravable, base gravable, tarifa y sus formas. En la obligación tributaria tenemos aspectos básicos o principales para tener en cuenta, como el lugar de pago, plazo del pago, formas de realizar el pago, anticipo del impuesto y acuerdos de pago por aquellas personas que hayan atrasado su pago de impuesto. La firmeza de declaración tributaria habla en el artículo 684 del Estatuto Tributario. Son las facultades de fiscalización e investigación de la DIAN. En la de firmeza encontramos que es una figura que pone límites temporales para el contribuyente y la administración a efectos de modificar la liquidación tributaria. En la reforma del 2020 se concretó que la firmeza general de 3 años permite que la declaración quede en firme desde su presentación de una forma oportuna y extemporánea, según el artículo 714 del Estatuto Tributario, por el que no se tienen en cuenta las fechas de vencimiento del plazo para declarar. Los principios fundamentales del procedimiento tributario son equidad, eficiencia, progresividad y retroactividad. En la equidad está en la sentencia 776 de la Corte Constitucional. La equidad tributaria es el criterio con base en el cual se pondera la distribución de las cargas de los beneficios o la imposición de gravámenes entre los contribuyentes. Esto es para evitar que hayan cargas excesivas a los beneficiarios o costos exagerados. Hay una regulación tributaria que no utiliza el criterio potencialmente discriminatorios, ni afecte directamente el goce de derecho fundamental. Quiere decir que tratan de que no sea un sobrecosto, sino que realmente sea un costo justo para el contribuyente. En la eficiencia se refleja tanto el diseño de los impuestos por el legislador como en su recaudo por la administración. En efecto, cuando el diseño de las normas tributarias, se encuentra en el artículo 363 del sistema tributario. La eficiencia progresiva tiene la aplicación por el menos,
Aquí en la eficiencia habla sobre que el procedimiento debe ser muy eficiente y claro para el contribuyente y se refleja en el artículo 150. La progresividad es un principio en el cual se predica del sistema tributario. Hace referencia al reparto de la carga tributaria entre los diferentes obligados de su pago, según la capacidad contributiva que dispone. Es decir, el criterio para darle a cada contribuyente la obligación del impuesto. La irretroactividad está en la Constitución, en el artículo 338 de la política colombiana. Las leyes, ordenanzas y acuerdos que regulen contribuciones en que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante el periodo determinado. No puede aplicarse sino a partir del periodo que comience y después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo. Adicionalmente, en el artículo 363 señala que las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad. Cordial saludo. La naturaleza jurídica y jurisdicción de la DIAN. De acuerdo a la Constitución Política, donde habla que se creará un ente regulatorio para el control de estos presupuestos públicos, para la obtención de recursos para el funcionamiento normal del Estado. En Colombia se crea la llamada DIAN, que es una organización que busca tener un carácter técnico y especializado como persona jurídica para el control presupuestal del patrimonio propio del país. Esta está controlada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En Colombia se tienen diferentes tipos de sanciones de carácter económico y las principales son por la no declaración, por extemporaneidad, por corrección y en algunos casos liquidación de aforo a los omisos. Frente a las sanciones tributarias por extemporaneidad, encontramos que esta es una sanción cuando la declaración tributaria ocurre luego de su presentación. Es decir, cuando el órgano de control emite unas fechas de presentación estipuladas bajo una resolución, puede ser por un ente nacional, como lo es la DIAN, para los casos de retenciones, IVAs e impuestos nacionales, o pueden ser resoluciones de tipo departamental o resoluciones de tipo distrital por secretarías de Hacienda para temas de ICAS o demás impuestos nacionales. Cuando no se cumple con el plazo máximo fijado, entonces acatan, los artículos 641 y 642 del Estatuto Tributario, dependiendo también de acuerdo a las normativas vigentes según el escenario y el tipo de impuesto. Pueden ser llamados a un emplazamiento para declarar luego de este. Las sanciones por extemporaneidad también son afectadas por antes de emplazamiento y después de emplazamiento. Volviendo al tema, dependiendo del tipo de impuesto, si es por ICA, cuando son por ICA depende también del acuerdo tributario que tiene cada uno de los municipios del acuerdo de rentas. Y si son de índole nacional, afectan específicamente antes de emplazamiento el 5% por fracción, que no supere pues el 100%, y después de emplazamiento el 5% de cada mes o fracción, sino al 10% y el límite máximo de la sanción, que no sea del 100% o del impuesto de retenciones a cargo, sino al 200% al máximo. Esto buscando pues que tampoco sobrepase la carga al objeto pasivo. La sanción por corrección. Cuando el contribuyente ha presentado sus declaraciones tributarias con errores, de acuerdo al estatuto tributario, deberá corregirlas y pagar la sanción por la diferencia en la corrección.
Es decir, hago un ejemplo. Si presentó su sanción, su impuesto por 100.000 pesos y al identificar que debe corregir, tiene que presentar 150.000 pesos, el valor que va a presentar sanción es por los 50.000 que dejó de pagar. Este tema es dependiendo si varía entre el impuesto mayor o un saldo menor a pagar o por devolución a solicitar. Se tiene que calcular la sanción dependiendo del caso. Allí tienen que tener en cuenta, pues, dependiendo del tipo de impuesto, puede ser llamados por el ente regulador a presentar, pues, los correspondientes soportes a la sanción por corrección que están solicitando. La sanción por inexactitud, cuando un contribuyente se equivoca en el diligenciamiento de su declaración tributaria y determina un impuesto menor al real, deberá pues pagar una sanción por inexactitud. Para efectos de imponer esta sanción de inexactitud, se entiende que una declaración es cuando existen diferencias entre los valores declarados por el contribuyente y los determinados por la DIAN. Es decir, que no concuerda con el auto de inspección o por los determinados recálculos que tiene que hacer la DIAN y sus debidos pues auditores o pues el equipo que genere el auto de inspección. Y la sanción mínima para el correspondiente año 2020 es calculado de acuerdo a las VTs. Para este año la VTs pues son las 10 VTs establecidas por la DIAN a principios del 2020 o a finales del 2019, perdón, y para este año corresponde a 356.000 pesos. Y esto es cuando la sanción mínima ocurre cuando al calcularse las otras sanciones por extemporaneidad, por no presentación, etcétera, y estas dan un valor inferior a los 356, se entiende que el mínimo a pagar por sanción son 356.000 pesos para este año. Bueno, esta sería como tal nuestra presentación del procedimiento tributario. Espero haya sido claro y espero pues podamos haber dado cumplimiento a todo el contexto del procedimiento tributario que se maneja aquí en Colombia. Por nuestra parte, pues agradecemos la atención prestada y muchas gracias.